Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1155 del manga, capítulo titulado Los Piratas de Rocks, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Loki respondiendo a las dos preguntas de Rocks, confirmándole que es el Buff el lugar en el que se encuentran, pero negándole que su padre se encuentra allí al haber salido de expedición, respuesta a la que acompaña sorpresa por ser la primera vez que Loki ve a humanos. Tras preguntarle por su nombre, Rocks le ordena a Loki que vuelva a su casa y que contacte con alguien que a su vez pueda contactar con su padre, para transmitirle el siguiente mensaje: Loki está gravemente herido, vuelve al Buff tan rápido como puedas. Mensaje que, aunque originalmente fuese mentira, al Loki no sentarle nada bien recibir órdenes de nadie y mucho menos de alguien que considere inferior, además de justo pincharle en el trauma de creer no ser querido por nadie y por ello asumir que por esa razón su padre no volvería, y por ello intentar atacar a Rocks, acaba convirtiéndose en verdad al Rocks, por mucho que Loki sea un niño, no tener piedad y hacerle un ataque con su espada que, en lugar de ser cortante, se podría describir más como un impacto de un martillazo o un cañonazo, tal y como menciona el narrador. Y hablando del narrador, es quien nos da pie a movernos a Maria Yoa contándonos que este hombre loco se cruzó en el camino de Harald en el Reverie o Leveille de cierto año. Aunque lo más importante que hizo Rocks en ese Reverie no fue precisamente cruzarse con Harald, sino que fue llevar a cabo un suceso sin precedentes en toda la historia: infiltrarse en lo más profundo de la Tierra Sagrada, en la Sala de las Flores, donde encontró a Im. Infiltración que logró llevar a cabo al hacer que Maria Yoa entrase en pánico, atacando y secuestrando a 5 reyes. Pánico que Im no compartía al la vida de los reyes darle igual, lo que el propio Rocks ya imaginaba. Pese a estar frente a frente, parece que nada ocurrió. Rocks, quien se describía como un adorador de Davy Jones, decidió no hacer nada al saber perfectamente que no había algo que pudiese hacer. Pero antes de marcharse, con una sonrisa loca en su rostro, le dijo algo a Im: volveré a este mismo lugar. Evidentemente este incidente no salió a la luz, pero mientras ocurría, otra infiltración en la Tierra Sagrada se estaba llevando a cabo, la de Harald, quien tras fracasar en su intento de negociar con los reyes y ser considerado el culpable por algunos soldados de haber secuestrado a otros reyes, comenzó a intentar huir de allí como pudiese al no verse capaz de hacerles creer que no fue él quien les secuestró, encontrándose por el camino no solo unos pequeños obstáculos que en verdad podía superar fácilmente, sino que también al mismísimo Rocks, quien al igual que él estaba huyendo, decidiendo en ese mismo instante el rey del Buff intentar capturarle por estar seguro que era él quien secuestró a los reyes, creyendo que de esa manera le creerían y le dejarían tranquilo. Así que tras ambos desenfundar sus armas, un choque de espadas espectacular ocurrió, tan espectacular como para erradicar todo rastro de vida en 5 kilómetros a la redonda, un choque que hizo que se respetasen tanto entre sí como para presentarse mientras ocurría, añadiendo Rocks a esa presentación que el siguiente golpe lo debían hacer en dirección al pueblo, ya que si les acababan capturando terminarían como esclavos, no entendiendo por qué el gigante, pero confiando en su palabra, lo hizo y así consiguieron huir juntos con éxito de Maria Yoa. Y de una manera muy peculiar, con Harald saltando desde la cima de la Red Line tras Rocks decirle en qué dirección estaba el Buff, siendo las últimas palabras que compartieron en ese momento el deseo de Rocks por volver a encontrarse con él y el deseo de Harald de no hacerlo al no querer juntarse con villanos.
Volviendo con el narrador, este pasa a contarnos cómo el almirante que fue derrumbado por Rox acabó falleciendo por las heridas pese a haber sido tratado al momento. Sumado a todos los crímenes que llevó a cabo aquel día, el nombre de Rox pasó a ser infame, y en poco tiempo sus andanzas impactaron en todo el mundo. Tiempo más tarde, atacó un barco que iba cargado de los tributos celestiales rumbo a la Tierra Sagrada, pero es que además destruyó una de las puertas de justicia y logró volver a huir. Con el barco y el dinero que obtuvo de sus ataques como base desde la que comenzara a trabajar, Rox empezó a meterse en el negocio de la piratería. Sus actividades siempre eran hostiles en contra del gobierno mundial, pero aún así su primer objetivo fue otro barco pirata. Y es que en el mundo pirata, desde hace mucho tiempo existe un muy famoso y despiadado juego que se juega entre bandas piratas, la Davy Back Fight. Consiste en varias competiciones en las que los piratas apuestan el destino de sus compañeros de banda y sus Jolly Rogers, juego del que Rox hizo muy buen uso para reunir a unos piratas muy destacados. Aún así, todavía tendrían que pasar más años para navegar bajo cierta bandera. En su recorrido para volverse un grupo más fuerte, finalmente llegaron a Elbaf, a donde Harald volvió tan rápido como pudo tras enterarse de las circunstancias de Loki, costándole creer al propio Loki que realmente hubiese vuelto por él y que no fuese casualidad, aun cuando al volver lo primero que hizo Harald fue preocuparse por el bienestar de su hijo, demostrando lo muy traumado que llegó a estar Loki, y con razón. Tras asegurarse de que Loki estuviese bien, Harald pasó a preguntarle a Rox qué narices estaba haciendo en Elbaf, contestándole el padre de Kurohige con una invitación a que se uniese a él, intentando convencerle diciendo que el gobierno mundial no va a escucharle de todas maneras, si acaso no aprendió la lección en su día, negándose rápidamente y contundentemente el rey del Elbaf, explicando que el día en el que se uniese a una banda de personajes infames como la suya es el día en el que los aliados del Elbaf perderían su fe en ellos, entrando así en una discusión los dos que no iba a llegar a nada al ambos tener muy claro qué es lo que deseaban y qué es lo que tenían que hacer para lograrlo, alargándose tanto como para que el propio Shirohige les pidiese que les dejasen comer en paz. Y hablando de Shirohige, Oda aprovecha la advertencia que les da Harald a quienes van con Rox de que si continúan siguiéndole lo único que les espera es el desastre, para introducirnos a todos los miembros de aquel entonces, comenzando con el mafioso Shiki, quien más tarde sería conocido como el León Dorado, siguiendo con la científica ladrona Miss Bucking, también conocida como Buckingham Stussy. El tercero finalmente es un personaje que se nos presenta por primera vez, Don Marlon, gángster del West Blue. Con el cuarto volvemos a un personaje que ya conocemos, de hecho al que más de todos, el pirata Edward Newgate, quien sería conocido como Shirohige. Acercándonos al último tenemos al pirata gurú Ochoku, también conocido como Wang Zi, quien en el futuro se convertiría en el soberano de la isla de los piratas, otro personaje nuevo. Y para acabar tenemos al pirata contrabandista Gansui, a quien en vida también conocemos por primera vez. En vida porque en verdad en Thriller Bark ya le vimos como zombie. En relación a la advertencia de Harald, Shiki contesta con que son independientes, que si Rox muere no les afectará en lo más mínimo, algo con lo que coincide Miss Bucking, aunque añade que su plan le resulta muy atractivo por la fortuna con la que se van a hacer, plan que parece que los otros cuatro comienzan a introducírselo a Harald, empezando Don Marlon por decir que en Hachinosu, también conocida como la Isla Pirata o la Isla de los Exiliados, abandonan a su suerte a los criminales más peligrosos que los países no pueden mantener a raya en sus cárceles. Al fin y al cabo, tal y como comenta Shirohige, se supone que era una isla desierta sin comida en la que los desgraciados esperaban la muerte.
pero en los últimos años han sobrevivido, ya han montado un asentamiento, añade Ochoku. Para Ganzui terminar por decir que resulta que bajo la isla hay una veta de oro, y cuando los criminales de los bajos mundos se enteraron, inmediatamente se dirigieron a la isla para ayudar a minar el oro, logrando así los presos tener grandes fortunas, enfadándose muchísimo por ello el gobierno mundial. Pasando a ser ahora el turno de Rox de hablar, comenzando a decir que la isla se ha llenado de bandidos viciosos, acércate y antes de que te des cuenta te lo habrán robado todo. Aprovechando esa situación, le propusieron un trato al gobierno mundial, dinero a cambio de darles control de la isla. Así que siempre y cuando acepten, irán a tomar control de la isla y se dividirán el tesoro entre ellos. Pero en verdad no tienen intención ni de darles la isla ni de devolverles a los prisioneros. Más bien lo que hará será gobernar sobre Hachinosu y que los idiotas que viven allí le ayuden a crear un paraíso para los piratas. Terminando por decir en relación a esto que no puede esperar a ver la cara que se les quedará a los del gobierno, y que este será solo el prólogo de su vida. Con Hachinosu como su base, eliminará a la marina y hará que le entreguen la tierra sagrada, convirtiéndose así en el rey del mundo. Respondiéndole Harald que hacer de todo el mundo tu enemigo es demasiado. Respondiéndole de vuelta a Rox que puede dudar de él tanto como quiera, pero antes o después alguien lo logrará, puesto que no hay autoridad en el mundo que dure para siempre. Terminando por volver a pedirle que se una a él, comentándole que juntos serían imparables, volviendo a negarse una vez más el rey del Baf. Y con Loki habiendo escuchado todo lo dicho por Rox, emocionándose tanto como para finalmente encontrar una razón por la que vivir, y con el narrador diciéndonos que 4 años después, tras Harald volver a rechazar muchas invitaciones, Rox finalmente comenzó a llevar a cabo su plan con una alineación de piratas tan formidable que acabaría causando que el mundo temblase de terror, es como termina este capítulo. Si os fijáis bien en la última viñeta, bueno, más bien en la penúltima, cuando los piratas de Rox están rumbo a Hachinosu, no solo hay un barco, hay mínimo 5 de ellos. Y nosotros, que sepamos, no hay tantísimos miembros dentro de los piratas de Rox como para cubrir 5 barcos enteros. Es decir, lo que quiero decir, mejor dicho, es que los miembros que nosotros conocemos de los piratas de Rox no da para cubrir 5 barcos al completo. Por lo tanto, dentro de esta banda pirata hubieron muchos más miembros que los que nosotros conocemos a día de hoy. Es más, en esa época hay algunos miembros que nosotros conocemos de esta banda pirata que ni siquiera deberían de ser miembros. En ese entonces, creo que ni Kaido ni Big Mom, ni Strausen por ende, eran miembros en este mismo momento. Kaido ahora mismo no lo recuerdo, juraría que no, pero Big Mom estoy bastante seguro que por los cálculos no debía de ser miembro de los piratas de Rox en aquel entonces. Por lo tanto, me hace preguntarme si realmente Oda se habrá guardado a algún personaje más. Ya hemos tenido la presentación de algún personaje nuevo en este capítulo, pero que no están muy conectados con otros personajes que se nos hayan mencionado previamente y que podrían resultarnos muy interesantes, pero a saber si realmente Oda todavía se está guardando algo más y si en esta banda pirata pueden haber personajes que nos acaben sorprendiendo que perteneciesen a ella. En relación al momento más importante de este capítulo, Im y Rox frente a frente, me parece muy curioso cómo ni siquiera Rox intentase hacer frente a Im. Más bien dicho, creo que lo que me parece curioso es que se infiltrase y la liase al nivel en la que la lió únicamente para estar frente a Im y no hacer nada. Que supiese que no podía hacer algo contra él, supongo que es comprensible en el momento en el que le tuvo enfrente. Pero si no sabía desde antes que no iba a poder hacer algo contra él, realmente
por qué se infiltró. Yo diría que es porque lo que buscaba infiltrándose era confirmar la existencia de Im. De por sí ya sabemos que es muy extraño, por no decir prácticamente imposible, que alguien fuera de las cúpulas más altas de Maria y Yoa sepa de la existencia de Im. Entonces, el hecho de que alguien llegue a la conclusión de que una figura como esa pueda existir en el mundo de One Piece, supongo que tampoco lo haría con tanta seguridad como para afirmarlo del todo, y para afirmarlo del todo es que creo yo que Rox se infiltró y por eso luego, pese a estar frente a él, no hizo absolutamente nada. Aunque aquí también lo otro curioso se encuentra en cómo es que Im no hizo nada en contra de Rox. Si realmente vio una amenaza en él, un peligro en él al momento en el que le parecía mejor idea dejarle ir, o si es que Rox tenía un poder o una capacidad que le permitiese huir fácilmente incluso de alguien como Im. No lo sé, pero desde luego que deja a este personaje en un punto muy interesante y haciéndonos muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿quién narices es Rox para saber tanto? ¿Lo sabremos en este flashback? ¿O quizás tendremos que esperarnos hasta que haya un flashback quizás de Kurohige para terminar de saberlo absolutamente todo en relación a Rox? Porque recordemos también que la mayor afición de Kurohige, tal y como Oda reveló en un SBS, es la historia. No sería loco que esa afición le viniese por parte de su padre, por parte de Rox. Y aquí también habría que entrar en por qué Rox podría llegar a ser también tan aficionado a la historia. Si simplemente corre por la sangre de los D'Shebek, o si más bien es porque pertenecía a un país que buscase saber la verdad, como Hara, por ejemplo, que he llegado a ver a gente teorizar diciendo que podría ser el rey de Ohara de aquella época y que acabó pues sin serlo por X o por Y razón. De hecho, es más, en este capítulo, en el momento en el que está hablando de convertirse en el rey del mundo, dice que no se mantiene, digamos que la soberanidad. Bueno, no sé exactamente cuál es el término que usa, pero básicamente dice que alguien no puede ser rey por siempre. Quizás eso lo está diciendo por experiencia propia, porque él se creía que sí que iba a poder ser rey por siempre, puesto que era rey, y le acabaron quitando de ahí pues a la fuerza, supongo que bueno, también como narices sacas a la fuerza a alguien tan fuerte precisamente como Rox. No lo sé, pero vuelvo a repetir lo mencionado en el anterior punto. Son muchas incógnitas las que rodean a este personaje y todas ellas pueden llevarnos a respuestas muy interesantes que pueden enriquecer aún más, que es ya una locura, el mundo de One Piece. Otra pregunta que podemos hacernos relacionada a Rox es ¿por qué admiraba a Davy Jones? Para aquellos que no lo recordéis bien, Davy Jones era un pirata, según una leyenda, de hace mucho tiempo que fue maldecido por el demonio a vivir en lo más profundo de la mar, donde se dice que sigue viviendo. Y según esa leyenda, por vivir en el fondo del mar, todos los tesoros que se hunden pasan a ser de su propiedad. Es decir, lo que sabemos puede que realmente sí que tenga mucha importancia, por en concreto la parte de un demonio maldecirla a vivir en lo más profundo de la mar, pero no sabemos nada realmente más tangible, más en relación a su vida como pirata, qué es lo que hizo para tener fama como pirata. Y en relación a esto he visto un par de teorías en los comentarios de la reacción bastante interesantes que, bueno, son un poquito similares. La verdad, la primera de ellas es que Davy Jones básicamente fuese la contraparte de Joy Boy. De ahí como que Rox busque
ser el rey del mundo cuando Im lo es. Pero también hay quien teoriza que Davy Jones fuese el propio Joy Boy, pero siendo entendido de otra manera, tal y como se entiende a Nika de maneras diferentes en el BAF. Esto último me parecería muy curioso, la verdad. No sé hasta qué punto sería posible ya a nivel narrativo llevarlo bien, porque Joy Boy sí que tiene pinta de haber sido alguien bondadoso por básicamente el capítulo de Roger llegando a Laugh Tale y leyendo toda la historia que se dio en el siglo vacío. Pero aun con esas, igual Oda sí que es capaz de jugar de alguna manera y para que este personaje se interprete de maneras distintas. Al fin y al cabo es que es lo que está intentando un poco con Nika, ¿no? Así que no sería loco que Joy Boy, además, habiendo tenido el poder de Nika, pues lo aplicase y que Davy Jones fuese el nombre de Joy Boy. Sería desde luego que muy interesante, la verdad. Aunque bueno, también el hecho de que... Claro, iba a decir, el hecho de que inventase lo de las Davy Backfights, hasta qué punto le pegaría a alguien bondadoso inventar eso. Pero es que podría darle vueltas, ya lo está haciendo también con Harald en este flashback. Harald ha sido un personaje como muy difícil de comprender y al que Oda ha estado dando muchas vueltas, como que al principio súper querido, luego tenía una relación como bastante mala con el gobierno mundial, mala con respecto al BAF, pero al final hemos visto como no era así y aún así todavía se nos queda la resolución. No sé, joder, son muchas preguntas, son muy emocionantes todas ellas y muestra cómo todavía hay muchas cosas de las que tenemos que aprender o averiguar o saber en el mundo de One Piece. Desgraciadamente, algunas de esas respuestas de todas las preguntas que llevo mencionadas no creo que vayamos a tener la respuesta en lo que queda de flashback, sino que más bien tendremos que esperar más tiempo para que se nos revelen. Habiendo terminado de hacer preguntas relacionadas con Rocks, igualmente hay que seguir hablando de Rocks, puesto que hay otras 3 cosas que comentar, aunque 2 de ellas como un poquito por encima. La primera de ellas es algo que en verdad ya vimos en el pasado capítulo con su diseño, pero que he estado pensando un poco más, sobre todo por la parte de cómo Rocks parecía conocer a Im, y son las marcas en su cara. Son bastante diferentes, pero Dragon también tiene esos tatuajes, por llamarlo de alguna manera, que supongo que al fin y al cabo sí que es lo que son. Es un poco peculiar cómo Oda parece que se está guardando ese tipo de recurso para personajes que al menos sí que parecen estar muy en contra del gobierno mundial y de la marina y muy a favor de restablecer un nuevo orden mundial. Así que quizás eso no es algo meramente estético, sino que sí que puede tener su historia detrás y puede ser que incluso esté algo relacionado con los demás radicales, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, en esto, como digo, no voy a profundizar más porque realmente no da para mucho más, es un pensamiento que he tenido. El segundo tema está también relacionado con Harald, y es el hecho de cómo el propio Harald parecía ser o parecía tener una fuerza muy similar a la que tenía Rocks, ya no solo por el tema de ese choque tan espectacular que hemos visto en este capítulo que quedaba como completamente neutralizado, sino porque el propio Harald insistió en varias ocasiones hasta el último momento de que se uniese a su banda. Es que llegó incluso a decir que juntos serían imparables. No sé si eso se lo llegaría a decir a cualquier otro miembro que se llegó a unir a su banda, porque es algo que suena como demasiado fuerte, es algo como que suena mucho más exclusivo. Es decir, está dando a entender, creo yo, que
de esa época, Harald debía de ser de los personajes más fuertes que había. Es cierto que todavía Big Mom, a Kaido, incluso a Roger, le faltaban mucho recorrido para llegar, pero igualmente estamos hablando de un nivel muy, muy elevado. Recordemos que Roger y Garp se tuvieron que juntar para derrotar a Rox. Que a ver, eso todavía necesita ser un poquito más esclarecedor. Necesitamos realmente saber más de qué ocurrió ahí en God Valley, en ese enfrentamiento de manera un poquito más concreta, para más bien saber el tema de los niveles de fuerza. Pero que igualmente lo que queda claro es que Rox era un bicho, era alguien muy, muy, muy fuerte, y Harald debía de estar a un nivel similar al suyo. Por lo tanto, es como muy loco pensar los personajes tan bestialmente fuertes que existían en aquel entonces. Y aun con estas, parece que Rox no estaba listo para pelear contra Aim. Habría que ver también si esos 4 años después, pues tanto Harald como Rox sí que aumentaron en fuerza, y sí que Rox quizás se iba viendo con el tiempo un poquito más capaz de enfrentar a Aim, y por ello de regresar a Maria Yoa tal y como le había prometido Aim. Pero no sé, es como que lo pienso y me parece bastante loco, y de hecho me hace pensar bastante en cómo sería a comparación de los personajes fuertes de hoy, porque Luffy evidentemente va a acabar siendo el número 1 de toda la historia. Debería de ser evidentemente quien derrote a Aim, pero es como... ¿eran más fuertes Harald y Rox que lo que es el Luffy tras lo que hemos visto en Egghead? ¿O alcanzaban a ese, es decir, o Luffy alcanza ya el nivel que ellos tenían? Y en relación a Loki, ¿qué pasa? Porque también es otra bestia y es hijo de Harald. ¿Va a alcanzar esos niveles locos de fuerza como para estar de entre los más fuertes en todo el mundo de One Piece? No lo sé. Y mira que a mí el tema de las escalas de poder me dan un poquito igual, pero aquí me ha parecido tan curioso y tan interesante el cómo puedes relacionar un personaje con otro, que he querido comentarlo. De hecho, era uno de los temas que quería comentar brevemente y al final se me ha ido un poquito más largo de lo que quería. Y para terminar con Rox está su recompensa, y es que, tal y como me habéis comentado también en los comentarios, valga la redundancia, de la reacción, su recompensa, la que aparece en este capítulo, aunque no llegamos a ver la cifra, la foto, me refiero, es exactamente igual a la de Buggy, pero en modo espejo. Y a esto le tenemos que añadir el hecho de que Buggy técnicamente lo que está haciendo es terminar con la marina, como buscar destruirla. No sabemos con cuánta intención, pero sí que es el objetivo que tiene Cross Guild. Por lo tanto, en cierta manera se podría decir que ha acabado heredando la voluntad de Rox. No sé realmente si Oda quiere tirar con el hecho de que Buggy sea su hijo, tal y como comentamos en la pasada review, y que por lo tanto Kurohige y Buggy sean hermanos. Sería bastante gracioso, la verdad. O si va a querer tirar más por el hecho de que Buggy sea quien herede la voluntad de Rox, mientras que Kurohige tome más su propio camino. Porque al fin y al cabo, Kurohige en Yaya dijo que lo que él buscaba era convertirse en el rey de los piratas, que era él quien quería convertirse en el rey de los piratas y que no hubiese nadie más que fuese rey de los piratas. Es decir, que es algo que parece que para él es algo muy personal y muy importante, mientras que Rox buscaba más ser el rey del mundo. Me da la sensación, fijaros, que creo que Buggy va a terminar en Maria Yoa y se va a sentar en el trono. No queriendo, sino sin querer. Creo que va a ocurrir algo, pues típico estúpido relacionado a Buggy, que va a terminar con Buggy sentándose en el trono, que esto evidentemente no va a implicar que se vaya a convertir en el rey del mundo, pero es que veo 100% la imagen de Buggy sentado en el trono vacío. Cada vez lo veo, de hecho, mucho más claro.
Y ya sí, fuera de Rocks, también hay un par de cositas que comentar, pero estas sí que de verdad son muy breves. La primera de ellas es que hay algunos nakamas de... bueno, por llamarlos nakamas, de Rocks que se parecen bastante a personajes que han acabado teniendo relevancia en la historia en el presente o hace 2 años. Que básicamente son Don Marlon y Ochoku. Si os fijáis bien en sus diseños, Ochoku tiene un aire a Caribou y Don Marlon tiene un poco un aire a Capone Bege y a Siliu de la Lluvia. Bueno, más bien supongo que sería al revés, ¿no? Que Capone Bege y Siliu de la Lluvia tienen un aire a Don Marlon y Caribou tiene un aire a Ochoku, así que cabe la posibilidad de que estos nuevos personajes que hemos visto sean los padres de algunos de los personajes que están en el presente, en un One Piece que tienen relevancia. De hecho, sería bastante curioso que Ochoku fuese el padre de Caribou, puesto que Ochoku fue el soberano de la isla de Hachinosu antes que Barba Negra, y ahora Caribou como que se está dirigiendo a Barba Negra, así que como que ahí se cerraría algo bastante chulo. Y lo de Don Marlon, pues a ver, estaría curioso, más que ser padre de Capone Bege, que fuese de Siliu de la Lluvia, básicamente también para relacionarlo con Kurohige. Y el otro tema, que más bien es una curiosidad, y es que en el capítulo 304, en el arco de Foxy, Robin menciona la isla de los piratas y la llama el paraíso de los piratas, de la misma manera que lo ha llamado Shebek en este capítulo, y básicamente también revela que es el lugar en el que comenzó la Davy Back Fight. Pero bueno, esto ya lo sabíamos desde antes, simplemente está la curiosidad de que lo llame de la misma manera en la que Shebek llama a ese lugar. Y ya está, esos son los dos temas curiosos. Pues hasta aquí quedó el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que paséis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, que os informa al instante cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters, los webinars de quienes clonan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.